continuación, vamos a invitar a este escenario a Augusto Miquel. Él es cofundador y director comercial de Más Analytics. Les voy a contar un poquito de él. Augusto Miquel es ingeniero civil industrial por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cofundador y director comercial de Más Analytics. Con más de 12 años de experiencia, ha ayudado a organizaciones a resolver desafíos estratégicos mediante el uso de sus datos y la inteligencia artificial. Además, es advisor en empresas como Betterplan y Tasky, donde aplica sus conocimientos tecnológicos con una fuerte orientación al entendimiento del negocio para optimizar la eficiencia empresarial. A continuación nos va a presentar su conferencia llamada ¿Cómo generar impacto en el negocio con inteligencia artificial? Desafíos y aprendizajes. Lo recibimos entonces con un fuerte aplauso. Primero quería partir agradeciendo a todos los que están acá. Sé que hay hartas charlas en simultáneo y está difícil la competencia con los otros speakers, así que veo la sala llena, así que estoy muy contento por eso. Partimos bien. Y antes que nada quería hacer una encuesta muy rápida. Me gustaría que levantara la mano todas las personas que han trabajado en algún proyecto o piloto de inteligencia artificial en su empresa. Casi todos. Bueno, no la bajen, no la bajen. Y me gustaría que ahora dejen la mano arriba a aquellos que han visto ese proyecto pasar a producción y generar un impacto real en el negocio. Son varias, pero bastante menos, ¿cierto? Bueno, de eso vamos a hablar hoy día, de cómo generar impacto en el negocio con inteligencia artificial. Y lo primero que traigo acá es un dato de Gartner, ¿cierto? Que dice que el 85% de los proyectos de inteligencia artificial no superan la fase de piloto. Y la pregunta es ¿por qué nos pasa esto, ¿cierto? Y creo que aquí me quiero agarrar de un estudio de BCG nuevo que salió este año, que dice que el 80% de las empresas afirma que la inteligencia artificial es clave para su estrategia, pero solo un 20% tiene datos para aprovecharla. Hace un par de semanas estuve en una conferencia en México, una conferencia tecnológica, y un speaker dijo una frase que me gustó mucho, que dijo, no existe IA sin AI. No existe inteligencia artificial sin arquitectura de la información. Y creo que esto es esencial, porque muchas veces nosotros tenemos ideas geniales, ¿cierto?, donde creemos que aplicando inteligencia artificial vamos a cambiar la forma de trabajar de nuestra empresa, pero se nos olvida lo esencial, se nos olvida que necesitamos datos y arquitecturas para poder trabajar con ellos. Entonces yo creo que parte de la explicación, no todo, pero parte de la explicación de por qué tenemos esta brecha está en que nos olvidamos de los datos. Bueno, ya me presentaron, pero igual lo voy a hacer de nuevo para los que no están. Soy Augusto Miquel, soy socio y fundador y director comercial de Más Analytics. Más Analytics es una empresa consultora de tecnología que llevamos 12 años enfocados en buscar los desafíos de negocio de nuestros clientes y poder resolverlos con datos e inteligencia artificial. Hoy día trabajamos con más de 150 clientes, tenemos un equipo de más de 50 colaboradores y el rol que tengo yo me ha permitido juntarme con muchos clientes y entender un poco por qué los proyectos son exitosos, por qué a veces los proyectos fracasan. También me toca participar en varias charlas y eventos, escuchando, ¿cierto?, las últimas tendencias. Y por eso quería partir esta presentación trayendo los principales aprendizajes / tendencias que hemos visto durante los últimos 2 años, especialmente durante el año pasado. Muchos hemos visto ciertos estos gráficos donde hablamos de la rapidez con que se ha adoptado la IA generativa, que ChatGPT llegó a los 100 millones de usuarios en menos de 2 meses, ¿cierto? Que el 74% de las grandes empresas en Chile están invirtiendo en proyectos de IA. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Pero a pesar de que esto es real, lo que también es real es que nos ha costado mucho generar impacto y generar valor en nuestros negocios con la inteligencia artificial. Entonces, estamos gastando mucho, pero retornando poco. Y un estudio de Quantum Black de McKinsey dice que el 11% de las aplicaciones empresariales de IA llegan a producción, solo el 11%. Y cuando hablamos de IA generativa, eso se mueve entre un 3 y un 5%. Entonces, mi primer aprendizaje durante estos últimos años es que los cambios realmente transformacionales toman tiempo, no ocurren de la noche a la mañana. Cuando apareció la IA generativa, muchos pensábamos, yo me incluyo, ¿cierto?, que esto era medio mágico, que no importaba mucho la calidad del dato, no importaba mucho el problema que queríamos abordar, básicamente íbamos a tener resultados y proyectos implementados en poco tiempo con resultados increíbles. Pero la realidad nos ha mostrado que esto no es así. Para poder hacer un proyecto de inteligencia artificial o de IA generativa, necesitamos tener un ecosistema de datos robusto. Necesitamos poder acceder a la información de manera fácil, ¿cierto?, y a información de calidad.
necesitamos entender en profundidad los procesos de negocio en los que nos queremos involucrar, ¿cierto? Para poder medir e intentar tangibilizar el impacto que podemos crear en nuestras organizaciones. Necesitamos ser capaces de poder calcular un ROI. Y también muy importante que necesitamos entender cómo escalamos los proyectos dentro de la organización. Y con escalar no me refiero simplemente a llevar el proyecto productivo que tenga muchos usuarios, sino que a cómo nosotros somos capaces de integrar en nuestros procesos operativos los resultados de los modelos de inteligencia artificial. Entonces, el primer aprendizaje es que la IA generativa y la IA es una realidad, pero esta IA, que es un cambio tan profundo, requiere tiempo, requiere transformación de las compañías y no va a ocurrir de la noche a la mañana. Lo segundo es que hemos visto, ¿cierto?, que y hoy día muchas empresas tienen distintos equipos de datos con diferentes roles. Hoy día tenemos roles de BI Developer, Data Engineer, Data Architect, etc. Y esos roles tienen funciones y especialidades concretas, ¿cierto? Tienen características y responsabilidades que son propias de cada uno de estos roles. Pero con la IA generativa hemos visto que las capacidades de nuestros equipos se han visto aumentadas. Entonces, si lo que antes podía ser un solo rol, una sola persona, ¿cierto? Hoy día esa persona puede tomar varios roles. Y lo que ha ido pasando es que las fronteras entre los roles de datos se han ido difuminando. De hecho, he escuchado varias veces el concepto de Full Stack Data Developer, que es básicamente este rol que es capaz de trabajar un proyecto de datos end-to-end. Y creo que esto presenta una oportunidad bien interesante para nosotros en nuestras organizaciones, porque si somos capaces de entregarle las herramientas tecnológicas y los datos a nuestros colaboradores, vamos a ser capaces de aprovechar ese nuevo potencial que tiene nuestro equipo. Así que creo que es casi un deber hoy día poder entregar estas herramientas y estos accesos para que realmente rentabilicemos a los equipos de datos que tenemos en nuestras compañías. El tercer tema no es tan entretenido, pero es una realidad, ¿cierto? Llegó la Ley de Protección de Datos, llegó la nueva política de inteligencia artificial y durante el año pasado estábamos un poco nerviosos, ¿cierto?, de cómo esto podía transformarse en una restricción para nuestros proyectos y podía limitar muchas de nuestras iniciativas de inteligencia artificial y de datos en general. Pero yo creo que hoy día la mirada es distinta, hoy día la mirada es cómo esto se transforma en una oportunidad. Y se transforma en una oportunidad porque si nosotros le mostramos a nuestros clientes que nos preocupan sus datos, que nos preocupa su privacidad y su seguridad, vamos a fortalecer la confianza que tienen nuestras empresas con el cliente. Porque si es que entendemos de mejor manera cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, vamos a ser capaces de alinearlos con nuestros valores éticos y vamos a tener una IA más responsable. Porque por cumplir estos estándares internacionales, ¿cierto?, que nos fija la nueva Ley de Protección de Datos, se nos van a bajar las brechas o las barreras regulatorias que existen en otros países y vamos a tener la oportunidad de llevar nuestras soluciones a nuevos mercados. Y porque la obligación de ordenar nuestros procesos y nuestra estructura de datos en nuestras organizaciones que nos exige la ley, nos lleva a tener una mayor calidad de datos, mejores procesos y por lo tanto eficiencia operativa. Y el cuarto punto, que más que un aprendizaje es una tendencia, ¿cierto?, son los agentes verticales. Los agentes verticales son inteligencias artificiales que están desarrollados para un problema específico en una industria específica, pero no solo eso, sino que también están diseñados para que se integren a los procesos de nuestra empresa de la manera más fluida posible. Y eso, en el fondo, ha llevado a que la IA haya evolucionado desde modelos más generalistas que estábamos viendo hace un par de años, a modelos cada vez más especializados. Esto es algo en lo que concuerdan los grandes líderes de las empresas tecnológicas. De hecho, el CEO de Microsoft dice, en sus propias palabras, ¿cierto?, en el idioma Microsoft, que las empresas deben comenzar a desarrollar sus propios copilots, ¿cierto? No son agentes verticales, son copilots para Microsoft. Y cada agente vertical o cada copilot debe estar diseñado para una solución específica y debe estar profundamente embebido en los flujos de trabajo de nuestra organización para poder generar los cambios reales. Y aquí hemos visto cosas interesantes, no sé si todos lo han visto, pero hoy día se habla mucho de que los nuevos organigramas de las nuevas organizaciones van a tener agentes verticales diagramados. Entonces, por ejemplo, en una empresa de retail, en el área bajo el gerente de logística, que quizás va a tener su equipo de operaciones tradicional, también vamos a tener un agente de reposición a tiendas, que va a estar encargado de reponer y de decidir qué producto, qué cantidad y cuándo reponer a cada una de las tiendas.
O en el área de finanzas, bajo el CFO, vamos a tener un agente de detección de fraude que va a estar revisando y analizando todas las transacciones que ocurren para ver si que existe alguna transacción que tenga carácter fraudulento. O en el área de marketing vamos a tener un agente de promociones que nos va a conocer tanto cada uno que nos va a llamar y nos va a decir: Augusto, tengo la promoción ideal para ti y el descuento ideal para ti, ¿cierto? Entonces, eso es algo que está pasando, las empresas más innovadoras ya lo están haciendo. Y otra cosa que también está sucediendo con los agentes verticales es que estamos empezando a ver interacciones entre ellos. Entonces, mientras preparaba esta presentación me puse a hacer un poquito de research y encontré este startup que se llama Mirlo, que lo que hace es implementar un agente, un asistente de llamadas en tu teléfono personal. Y el agente contesta tu llamada telefónica, te hace un resumen, te define las principales tareas de la conversación que tuvo con la persona que te llamó y finalmente te prioriza esa llamada, ¿cierto? Entonces, yo me imagino que en algún minuto el agente de promociones de la empresa de retail me va a llamar a mí, le va a contestar mi asistente que tengo instalado en el teléfono y entre ellos se van a poner de acuerdo de qué ropa tengo que usar más o menos, ¿cierto? Y esto es algo que quizás suena un poquito futurista, pero ya existen las startups. Yo nunca la he probado, así que no me hago responsable de cómo funciona esto, pero esto ya está pasando y probablemente de aquí al poco tiempo lo vamos a ver como una realidad dentro de nuestro país. Ahora me quiero cambiar un poquito de tema para pasar a un caso práctico y contarle un poco cómo fue el recorrido que hemos tenido nosotros en Mass Analytics para lograr generar impacto real en proyectos con nuestros clientes. Y para eso quiero contarle un caso real que llevamos trabajando harto tiempo en realidad de cobranza inteligente, un servicio que tenemos que se llama Recupera Más, ahí liderado por Rafa que está aquí presente. Bueno, en el año 2023 estamos discutiendo con algunos socios de cómo podemos identificar algún caso de uso que fuera atractivo para traer inteligencia artificial a él y poder desarrollar algún proyecto. Y bueno, el año 2023 estábamos en un contexto, ¿cierto?, post-COVID, con situación económica del país más o menos mala, ¿cierto? Y veíamos, ¿cierto?, que la tasa de morosidad del retail financiero, o sea, de las tarjetas de crédito, iba en aumento, llegando en septiembre del 2023 a un pic cercano al 12%. Entonces, vimos ese problema y dijimos: oye, ¿por qué no vemos si con inteligencia artificial podemos ayudar a las empresas que tienen este problema? Así que nos pusimos a investigar, nos juntamos con algunas empresas de retail financiero, investigamos qué se estaba haciendo en otros países, en la banca, ¿cierto? Leímos muchos papers que habían publicado ahí en varios países sobre posibles soluciones y dijimos, bueno, y vimos que había espacio para hacer cosas. Dijimos, hay evidencia que muestra que podríamos generar impacto en la cobranza con inteligencia artificial. Y nos acercamos a un cliente y le dijimos: oye, cliente, sabemos que tiene un problema grave de morosidad, nosotros somos expertos en inteligencia artificial, así que te propongo hacer un proyecto y resolver tu problema o parte de tu problema con inteligencia artificial. Y la verdad es que no nos fue tan bien inicialmente, porque de la teoría a la práctica hay un trecho, ¿cierto? Y todo el estudio que nosotros habíamos hecho y profundizado no había considerado la realidad del cliente, de sus procesos operacionales, ¿cierto? Entonces, nos fuimos un poco decepcionados de la respuesta, pero también con la tarea clara de que teníamos que entender y profundizar sobre cómo funcionaba la cobranza en nuestros clientes. Y ahí, bueno, tuvimos muchas reuniones, investigamos bastante y levantamos el proceso de cobranza y lo definimos en estas 5 fases. Lo voy a pasar rápido para no profundizar tanto, pero la primera fase es la asignación, donde la cartera de clientes en mora se la asigna a agencias de cobranza. La segunda fase es de preparación de la data, donde el cliente toma información de distintas fuentes y se la entrega a las agencias de cobranza para que ellas puedan definir una instrucción o una acción de cobranza a realizar. Puede ser un WhatsApp, una llamada telefónica, un SMS, lo que sea, ¿cierto? Luego viene la ejecución de esa gestión y finalmente la actualización de la data con el resultado que obtuvimos de esa gestión de cobranza. Entendiendo eso, dijimos, bueno, ¿dónde nosotros podemos implementar inteligencia artificial y generar impacto en nuestro cliente? Definimos 2 puntos. El primero, en la asignación de la cartera. Dijimos, si nosotros logramos, con las capacidades de inteligencia artificial, entender cuáles son las principales
o cuáles son las agencias que performan mejor en los distintos tramos de mora o en los distintos tipos de clientes, vamos a ser capaces de asignar de mejor manera cada cliente a cada agencia. Y lo segundo fue en la instrucción, ¿cierto? Cuando levantamos el proceso nos dimos cuenta que la información que se entrega en la etapa de preparación a las agencias de cobranza es mucha, pero muy desordenada, y en la práctica se hace muy complejo ser capaces de realizar una segmentación adecuada y poder hacer recomendaciones bien a la medida de cada cliente. Entonces ahí vimos una oportunidad muy grande de que con inteligencia artificial fuésemos capaces de realizar mejores segmentaciones y por lo tanto mejores recomendaciones a nuestros clientes. Volvimos donde el cliente, ya con un speech mucho más robusto, ¿cierto? Teníamos claro el proceso, dónde le íbamos a intervenir, pero nuevamente no nos fue tan bien. Nos fue bien, nos recibieron bien, la verdad, pero las preguntas eran, ya, ok, pero ¿a qué KPI le vamos a pegar? ¿Cuánto más ustedes nos pueden mejorar la cobranza? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es el ROI del proyecto? ¿Cierto? El famoso ROI, que todos lo hablamos y lo decimos, pero pocos nos aventuramos a calcular, ¿cierto? Y la verdad es que no sabíamos cuál era el ROI, así que tuvimos que volver a hacer ese research y esa investigación. Y definimos que nosotros íbamos a ser capaces de impactar en el negocio en 3 pilares principales. Íbamos a ser capaces de aumentar la productividad, gestionando más cuentas con menos recursos. Íbamos a ser capaces de disminuir las provisiones financieras, porque al aumentar la tasa de recuperación teníamos que provisionar menos, ¿cierto? Y íbamos a ser capaces de disminuir las comisiones porque íbamos a optimizar el uso de canales dentro de la organización. Y en esos 3 pilares definimos 4 indicadores principales: contactabilidad, ¿cierto? Con el objetivo de mejorar significativamente la efectividad del contacto. Hoy día no sé a cuántos de ustedes los llaman, y hoy día aparece spam encima, entonces uno llama y corta, ¿no? Entonces, buscar alternativas de cómo mejoramos esa contactabilidad. La recuperación, cómo mejoramos la tasa de recuperación sobre el monto total de la cartera. Las provisiones, como decíamos antes, y los costos operativos, donde creíamos que optimizando los canales y las formas de contacto con nuestros clientes íbamos a tener menores costos y mejores resultados. Entonces, tomando esos 4 KPI, fuimos capaces de evaluar un impacto económico al menos estimado, ¿cierto? Compuesto en estos 3 grandes factores, que era el aumento de la recuperación, la disminución de las provisiones y el ahorro en comisiones. Entonces, ya con todo este análisis hecho, pudimos obtener un ROI. Entonces, llegado a este punto, si hacemos como la recapitulación, habíamos investigado en profundidad el problema, habíamos hecho research con la industria, habíamos entendido en detalle el proceso del cliente y habíamos identificado en qué puntos del proceso nosotros podíamos aplicar inteligencia artificial, y habíamos estimado el impacto y evaluado el ROI potencial que tenía nuestra solución. Ahora que uno lo mira como en retrospectiva, es como obvio, ¿cierto? Pero la verdad es que no era tan obvio y estuvimos como entre 6 y 8 meses solo en este proceso de la validación del caso de negocio. Así que con mucho esfuerzo, con muchas iteraciones con el cliente, logramos finalmente que nos aprobaran el piloto para poder desarrollar el proyecto de cobranza inteligente. Teníamos un equipo de desarrolladores que le picaban las manos por empezar a meterse al código, que lo teníamos 6 meses esperando, y finalmente lo logramos. Y en nuestra primera reunión que tuvimos con el equipo de tecnología, el primer problema con que nos encontramos fue, obviamente, y lo que nos pasa a todos en todos los proyectos, ¿cierto?, es que no teníamos los datos. Los datos estaban en múltiples sistemas, habían sistemas incluso de los cuales el cliente no era propietario. Entonces nos encontramos con la información disgregada en múltiples sistemas, nos encontramos con que no siempre la información tenía la mejor calidad, ¿cierto?, y había que trabajarla para poder, o tratarla para poder ocuparla. Y también, como en toda la conversación inicial de evaluación del ROI, ¿cierto?, y del proceso de negocio, no habíamos incluido al equipo de tecnología. Lo primero que hace el equipo te diciendo, oye, ¿y ustedes en qué van a implementar esto? ¿En qué arquitectura? ¿En qué nube? ¿Qué servicios van a usar? Y nosotros, obviamente, no habíamos validado eso con anterioridad. Así que nos demoramos un ratito, cada un par de meses, alineándonos con el equipo de tecnología en la arquitectura y pudiendo conectarnos a los datos y mejorando la calidad de los datos para poder trabajar en el modelo. Pero bueno, finalmente logramos implementar el proyecto. El proyecto, a grandes rasgos, sin entrar en tanto detalle, toma información demográfica de los clientes, toma las informaciones de pago, información de gestiones de cobranza y toma la grabación de las llamadas.
Con toda esa información logramos segmentar a nuestros clientes y con una estrategia o a través de una estrategia de hiperpersonalización, que a todo esto no sé si estuvieron en la charla de Mastercard, pero hablaba mucho de esto, muy buena charla, ¿cierto? Logramos proponer acciones con mayor probabilidad de éxito, y mayor probabilidad de éxito significa mayor probabilidad de que me paguen, ¿cierto? Entonces lo que hacemos hoy es recomendar día a día para cada cliente de la cartera el canal a través del cual nos va a contactar. Le vamos a mandar un WhatsApp, le vamos a mandar un mail, le vamos a llamar, ¿cierto? La fecha y la hora con que nos vamos a comunicar, a la que nos vamos a comunicar, el mensaje que le vamos a mandar, el tono del mensaje y también el convenio o la promoción o la oferta para que ejecute el pago. Entonces, la combinación de todos estos factores es la acción con mayor probabilidad de que el cliente finalmente nos pague. Bueno, y este proceso, que hoy día se ve bonito, ¿cierto? Este diagrama, la verdad que fue el resultado de múltiples iteraciones y discusiones y trabajo con el cliente, donde incorporamos diferentes variables, fuimos mejorando los resultados en cada iteración y finalmente llegamos a resultados bastante prometedores. Y bueno, ya teníamos los resultados, veíamos que había el potencial impacto que habíamos evaluado, podíamos cumplirlo y había llegado el momento de llevarlo a la prueba, ¿cierto? Y estuvimos el primer mes piloteando nuestro modelo y la verdad es que no nos fue muy bien. No nos fue muy bien porque no nos preocupamos de dos aspectos creo que fundamentales en cualquier proyecto de inteligencia artificial, que son la operacionalización y la gestión del cambio. Cuando implementamos el modelo, nosotros recomendábamos diariamente las acciones a ejecutar a los ejecutivos de cobranza, pero los ejecutivos de cobranza no seguían nuestra recomendación, seguían ejecutando las acciones que ellos venían predefinidos desde épocas anteriores. Por lo tanto, obviamente, el resultado no fue como lo esperábamos. Y esto se debe a que no involucramos a estas personas durante el proyecto y no trabajamos con ellos en una gestión del cambio para que realmente entendieran el valor que tiene este modelo para ellos. Así que bueno, ¿cómo lo solucionamos? Involucramos a estas personas, les mostramos el beneficio que iban a tener ellos como usuarios por el hecho de usar este modelo, cómo les mejoraba a ellos sus métricas de performance. Los capacitamos, suena muy obvio, pero no lo habíamos capacitado, así que los capacitamos en el uso de la herramienta para que entendieran cómo tomar esas recomendaciones que enviamos día a día. Visibilizamos el impacto que estábamos generando dentro de la organización, de manera que reforzáramos la confianza y la motivación de los usuarios, ¿cierto? Entonces, ir mostrando resultados y validando el impacto que estamos generando, obviamente genera entusiasmo en los equipos y ganas de seguir usando los modelos. Y finalmente, generamos ajustes en la estrategia del modelo, en la entrega del modelo, por lo que les decía hace un momento atrás, que necesitábamos que el modelo pudiera fluir y confluir directamente con el proceso operacional que tenía el equipo de cobranza. Entonces, habían ciertos aspectos que no calzaban tanto y tuvimos que ir ajustando en esta etapa para lograr que se hiciera el vínculo con el proceso que ellos tenían en su empresa. Y finalmente, bueno, logramos buenos resultados, que no los puedo mostrar acá, pero tenemos resultados bien valiosos en los distintos indicadores que fuimos impactando, fuimos impactando, sí, y también logramos darle más visibilidad, más foco y control al equipo de cobranza para lograr tener una gestión de la cobranza mucho más detallada y mucho mejor, ¿cierto? Y bueno, también antes hablamos de agentes verticales. Nosotros no nos queríamos quedar atrás con la tendencia y hace un tiempo estamos trabajando también en nuestra solución, en llevar nuestra solución de cobranza a agentes verticales. Y estamos trabajando en un modelo que ya tenemos varias pruebas. No trajimos una prueba en vivo porque podía ser medio vergonzoso para algunos, pero lo que hacemos básicamente, lo que estamos haciendo es llegar hasta la llamada, ¿cierto? A través de IA generativa. Y para eso definimos 4 agentes, un agente de contactabilidad que define si es que a cada persona vale la pena o no vale la pena llamarla, según la probabilidad que tengo de que esa persona me conteste el teléfono. El segundo agente que trabaja es el agente de producto y campañas, que define cuál es el producto más adecuado para que ese cliente realmente pague, ¿cierto? El tercero es el agente de prompting. Este es como el
el genio que genera las conversaciones y que define el script que va a tener el cliente o la gente con el cliente al que le tiene que cobrar. Y finalmente tenemos un agente ejecutivo virtual que es quien hace y ejecuta el llamado telefónico. Entonces, como ven, tenemos 4 agentes distintos con tareas súper específicas cada uno y que ellos interactúan entre ellos para lograr ejecutar la llamada final, ¿cierto?, hacia el cliente. Esto está en fase de piloto, ya tenemos resultados bastante interesantes, así que creo que en poco tiempo más vamos a estar liberándolo. Y bueno, como principales conclusiones del desarrollo, del proceso en realidad, creo que todo lo que nosotros hicimos o lo que el cliente nos obligó a hacer responde a un flujo de proceso que nosotros debiésemos llevar en nuestros proyectos de inteligencia artificial. Y tenemos que partir por el descubrimiento y la estrategia. Tenemos que ser capaces de entender bien a qué proceso de negocio queremos impactar, entender bien qué soluciones potenciales pueden existir. Quizás ya lo resolvió alguien en Estados Unidos o en China, ¿cierto? Existe esa información. Y tenemos que ser capaces de cuantificar el tamaño del problema y cuánto nosotros podemos impactar y finalmente el ROI potencial. Si no logramos esto, la posibilidad de que nos aprueben el presupuesto es baja, ¿cierto? Y si nos aprueban el presupuesto sin esto, la probabilidad de que el proyecto realmente sea exitoso también es baja porque no vamos a tener claro cómo medirlo ni dónde específicamente está el dolor. Lo segundo es la preparación y el gobierno de datos. Acá creo que es una etapa que nos demoramos mucho tiempo en este proyecto en particular y como veíamos en la estadística de BCG al principio, solo el 20% de las empresas tienen la capacidad de explotar los datos para inteligencia artificial. Yo creo que aquí hay mucho trabajo para hacer para todas las empresas hoy día, porque es algo que podemos hacer hoy. Podemos tener un ecosistema de datos, podemos tener nuestros data lakes o nuestros lakehouse con la información consolidada y podemos tener las herramientas y los procesos para explotar la data para hacer, como dicen en muchas partes, AI ready. En el fondo, cuando me llegue un caso de negocio interesante, yo estaré listo para poder implementarlo. Lo tercero es el desarrollo e implementación. El desarrollo normalmente haciéndolo en iteraciones, donde vamos poco a poco incorporando nuevas variables al modelo, vamos poco a poco mejorando la performance de ese modelo hasta que llegamos a los resultados deseados. Y finalmente, la operacionalización y la mejora continua, que básicamente es cómo vamos a integrar este modelo, ¿cierto?, en nuestro sistema y en nuestros procesos de negocio, y cómo vamos a asegurar la adopción de ese modelo y la mejora continua, ¿cierto? Entonces yo creo que estas 4 etapas son muy relevantes y probablemente mi recomendación sería al menos ir en un flujo más o menos similar a este. Y como les decía antes, medidas que podemos tomar hoy es trabajar en nuestro ecosistema de datos para que la fase 2 sea cada vez más rápida y fluida dentro de nuestras organizaciones. También hemos visto algunas empresas que tienen buenos frameworks para la fase de descubrimiento y estrategia, que tienen algunos roles como de data monetizations que les permite, que son roles específicos que les permite calcular los ROI de cada uno de los proyectos y con eso priorizar un poco la cartera de proyectos que existen. Bueno, y para cerrar, como conclusión o como reflexión, la inteligencia artificial no es solo tecnología, requiere cambios importantes en nuestra organización y tenemos que tener puesto el foco en una estrategia clara y en generar valor al negocio. El verdadero desafío está en cómo nosotros transformamos o adaptamos nuestros procesos de negocio a la inteligencia artificial para poder generar impacto dentro de la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Mira cómo tenemos nuestro salón, completamente lleno. Ahora vamos a empezar a la ronda de preguntas. Quiero saber si el público quiere hacer alguna consulta respecto a la presentación. ¿Tienen alguna duda? Hola, Augusto. Después de tiempo, ¿cómo estás? Mucho gusto volverte a ver acá. Primero, antes que todo, gracias. Y he estado en otras reuniones. Claramente esta es una de las mejores que he visto el día de hoy. Muchas gracias. Muy buena, gracias. Y explicaste muy bien el proceso desde tu punto de vista de cómo abordar proyectos de IA. Y resaltaste algo, quizás no lo dijiste, pero fue el insight. Lo importante que es encontrar un insight para poder aplicarlo dentro de la tecnología. ¿Cuál fue este gran insight en este proceso que tú encontraste? ¿Qué fue lo que realmente ayudó a que este proceso se ejecutara con éxito dentro de tu descubrimiento? Yo creo que
el gran aprendizaje, ¿cierto?, de esto es que necesitamos encontrar casos de negocio que sean rentables y factibles, ¿cierto? Y ahí me quedo un poco en la primera fase del proyecto. Yo creo que hoy día ningún proyecto tiene cabida si es que no somos capaces de tangibilizar su valor real que va a tener para la organización. Es muy difícil conseguir financiamiento, ¿cierto? Sponsorship. Es muy difícil convencer a los usuarios a que usen o que se sumen, ¿cierto?, a este proyecto. Entonces, te diría que siendo todo el proceso muy relevante, yo creo que lo más importante es ser capaces de armar un caso de negocio que se sustente y que tenga un ROI interesantemente alto como para poder capturar la atención de los sponsors y conseguir la inversión y después que todo fluya un poco hacia adelante, ¿cierto? Hay hartos temas, también está el tema de los datos y la importancia de tener un buen ecosistema de datos, pero yo me quedaría con lo primero, con la importancia de un ROI, claro. Bien, ¿más preguntas? ¿Por acá? Ya, bueno, yo quiero hacerte una breve pregunta. ¿Qué fue lo que determinaste para que este proyecto de inteligencia artificial pasara a la idea de ejecución real dentro de la empresa? Sí, un poco lo mismo que contestaba antes. O sea, yo creo que la condición clave es que el proyecto tenga un ROI que lo sustente por sí mismo. Porque cuando presentamos iniciativas, el cuestionamiento siempre viene desde la gente que tiene el presupuesto, esto la billetera, y ya, ok, ¿cuánto me va a generar? Y hoy día en los proyectos de datos, cuando hablamos proyectos de Data Lake, proyectos de BI, es muy difícil medir el impacto, el impacto que va a tener. Pero en los proyectos de inteligencia artificial sí tenemos esa posibilidad, porque podemos identificar o dimensionar específicamente cuánto podemos impactar en cada proceso y eso en el fondo hace que el proyecto caiga de maduro, como dicen, ¿cierto?, en el campo. Muchas gracias. Acá también tengo otra pregunta. Una vez que el proyecto estuvo en marcha, ¿qué ajustes tuvieron que hacer para asegurar que realmente generara valor? Sí, bueno, tuvimos que hacer varios ajustes en realidad. Bueno, el primero que les comentaba antes, que hacíamos las recomendaciones, pero los agentes o los ejecutivos no seguían nuestra recomendación, entonces lo primero que tuvimos que hacer ahí fue ponernos de acuerdo en cómo íbamos a trabajar con estas recomendaciones con los equipos. Otro tema que salió importante, que son detalles que uno no se da cuenta hasta que implementa, pero por ejemplo, existían promociones y el cliente decía, oye, por este mes repactamos cuotas a X tasa de interés. Y nosotros no teníamos esa información, por lo tanto, nuestro modelo no era capaz de asignar esas promociones. Y por lo tanto, nuestra efectividad también bajaba respecto a esas promociones. Entonces, ajustar también esos cambios en la estrategia fue algo que tuvimos que hacer constantemente y que derivó, creo que es lo más importante, que pasamos de un esquema de trabajo semanal e incluso a veces mensual a trabajar diariamente con el cliente para ir definiendo estrategias con ellos día a día y cambios que podíamos ir y haciendo mejoras en el modelo. Sí. Ah, ya, muchas gracias. Y recuerdo que en la presentación hablaste de regulaciones. En ese caso, ¿cómo las consideraron al momento de diseñar e implementar el proyecto? La verdad, no las consideramos. Pero no. La principal regulación que tomamos fue la Ley de Protección del Consumidor, pero basada un poco en la cantidad de llamados que podíamos hacer a los clientes, la cantidad de contactos que podíamos tener semanalmente con ellos. Y respecto a la Ley de Protección de Datos, trabajamos inicialmente con toda la data anonimizada, entonces no trabajamos con data sensible, no era un riesgo en ese momento, pero hoy día que estamos entrando a las llamadas telefónicas, ahí sí estamos manejando información bien sensible y hoy día estamos en proceso de discovery con nuestro estudio abogado partner para entender cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en esa línea. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más del público quiere hacer? Por acá tenemos alguna pregunta. Primero, agradecer tu experiencia, como que nos sentimos identificados con muchos proyectos que estamos llevando adelante, pero lo que nos quedó la duda, o sea, me quedó la duda, es cómo al final de esta implementación tú puedes decir, bueno, nos pusimos tal objetivo, digamos, alcanzar tal rentabilidad, ¿cuánto de eso fue efectivamente gracias a estos métodos implementados y no quizá a cambios que hayan implementado la misma empresa de cobranza? Que ellos pueden decir, no, es que ahora estamos haciendo una campaña distinta, entonces por eso recuperamos más moroso. Y tú puedes decir, no, efectivamente fue del proyecto, porque nosotros tenemos muchos proyectos en curso que apuntan también a facturación, pero nos cuesta siempre decir, bueno, ¿cuánto de este fue efectivamente el que le pegó a la facturación y no fue otra variable exógena o externa? Siempre el mérito es de otros.
Sí. No, es buena pregunta y en general es algo bien complejo, pero en este caso puntual de la cobranza nos salió un poco más fácil porque trabajamos con grupos de control. Entonces, nosotros hoy día tenemos una cartera de clientes que trabaja bajo nuestra recomendación y otra cartera de clientes que no trabaja bajo nuestra recomendación. Y vamos comparando mes a mes la performance de cada uno. Entonces, nos hace, independiente de la campaña promocional que salga o la nueva acción comercial que ellos ejecuten, nosotros siempre nos comparamos en igualdad de condiciones y vemos quién le ganó en los distintos indicadores que evaluamos. Entonces, en este caso, un grupo de control nos facilita eso, pero hay otros casos que es un poquito más complejo y hay varias estrategias que podemos conversar ahí después. Buenísimo. Muchísimas gracias. Ya con esta pregunta vamos cerrando. ¿O alguien más quería hacer? ¿No? De todas maneras, muchas gracias por tu presentación, Augusto Miquel, cofundador y director comercial de Más Analítico. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Bravo, gracias.